En las húmedas y sofocantes mazmorras de Constantinopla, donde las paredes rezuman humedad y el aire está impregnado del olor a orina y cadáveres en descomposición, los esclavos dejaban de ser personas. Sus gritos se ahogaban en la piedra, sus nombres desaparecían y sus cuerpos se convertían en instrumentos de poder. Para los emperadores de Bizancio, que controlaban Oriente y Occidente, la vida humana valía menos que una moneda de cobre. Aquí nacían los eunucos, aquellos que, tras un cruel ritual, dejaban de pertenecerse a sí mismos. Su futuro estaba marcado por la sangre, el dolor y las frías cadenas de las mazmorras del palacio. En la capital del imperio, en la ciudad donde las catedrales y los palacios de mármol brillaban con mosaicos de oro, ¿existía otro mundo oculto? Aquí llegaban los niños que eran capturados durante las incursiones o comprados en los mercados de esclavos. Los traían de Armenia, Bulgaria, el Cáucaso y las tierras árabes. Nadie les pedía su consentimiento. Siendo aún niños, los arrojaban al suelo sucio de la sala de operaciones. Las operaciones se realizaban de forma tosca y primitiva, con un cuchillo o con hierro al rojo vivo. Los médicos esclavos, que en su día habían pasado por el mismo procedimiento, hacían todo rápidamente para que el niño no muriera allí mismo de dolor. La mortalidad seguía siendo enorme. Apenas 1 de cada 2 sobrevivía. El imperio necesitaba eunucos porque se les consideraba sirvientes puros. Se les confiaban los dormitorios de los emperadores y emperatrices, los archivos secretos e incluso el tesoro. Pero esa confianza tenía un precio. El cuerpo del niño quedaba irremediablemente mutilado. Los eunucos se dividían entre los que solo perdían la capacidad de procrear y los que eran castrados por completo. Estos últimos obtenían el estatus de perfectos. No les quedaba nada que pudiera recordar su naturaleza masculina. Los que sobrevivían a la operación eran enviados a cuarteles especiales junto al palacio. Allí comenzaba una nueva vida, una vida de humillación y disciplina infinita. A los eunucos se les enseñaba a leer y escribir, los cantos religiosos y el protocolo de la corte. Se les convertía en instrumentos de la maquinaria imperial, en sirvientes, funcionarios y a veces incluso en comandantes militares. Pero ninguno de ellos olvidaba el precio que había pagado por ese camino. Las cicatrices y el dolor crónico les recordaban la operación hasta el final de sus días. Muchos sufrían problemas para orinar, infecciones y debilidad ósea. Sus cuerpos no solo carecían de función sexual, sino que se volvían frágiles y dolorosos. En los sótanos del gran palacio, junto a los almacenes y las bodegas, había unas habitaciones que servían de prisiones para los esclavos. Estas celdas se llamaban calasías del palacio. No había luz, solo unas estrechas rendijas para que entrara el aire. El suelo estaba cubierto de limo, las ratas mordían a los durmientes y los guardias rara vez intervenían. En estas mazmorras se encerraba a quienes se atrevían a resistirse, intentaban escapar o infringían la disciplina del palacio. Para los emperadores y sus sirvientes, estas personas se convertían en un ejemplo de castigo. Los mataban de hambre, los ataban a postes y los golpeaban con barras de hierro. A veces, los eunucos eran enviados aquí deliberadamente durante varias semanas para romper su voluntad. La Iglesia desempeñaba un papel especial en este sistema. Los sacerdotes justificaban la castración como un sacrificio en aras de la pureza. Se remitían a los textos de las Escrituras, donde se decía que los eunucos estaban más cerca de Dios que los hombres, guiados por la lujuria. De este modo, la religión convertía una práctica cruel en una forma de servicio. Pero detrás de las bonitas palabras se escondía un simple hecho. El imperio
creaba una clase de personas mutiladas, necesarias para que los emperadores pudieran dormir tranquilos y no temer que sus sirvientes tramaran intrigas a través de sus hijos o amantes. Las crónicas históricas conservan menciones de que los eunucos a veces ascendían por encima de los nobles comandantes militares. Uno de ellos, Basilio Lacaeno, gobernó de facto el imperio en el siglo X, permaneciendo entre bastidores. Pero incluso estas historias de ascenso no cambiaban la esencia. Su poder se basaba en la sangre de su propia infancia. A los ojos de la sociedad, el eunuco era a la vez poderoso y despreciado. Su cuerpo se consideraba defectuoso, su masculinidad perdida. La cultura bizantina creó una paradoja. Aquellos a quienes mutilaban por el poder del emperador, a veces se convertían ellos mismos en su encarnación. Tras estas historias de poder e intrigas, se ocultaba la vida real de los esclavos. En los oscuros pasillos del palacio se oían los gemidos de los que morían de infección tras la operación. En las mazmorras de piedra yacían aquellos que intentaban escapar. Nadie enterraba sus huesos de forma humana. Los llevaban a un vertedero fuera de las murallas de la ciudad. La ciudad, donde brillaban las cúpulas de Santa Sofía, ocultaba tras su fachada la sangre de miles de niños convertidos en sirvientes seguros. Estos sótanos y prisiones no se mostraban a los embajadores extranjeros. Solo el emperador, sus asesores más cercanos y la guardia conocían su existencia. Para Constantinopla eran un secreto del que se enorgullecían y temían al mismo tiempo, porque era allí donde se producía ese material especial, sin el cual Bizancio no podría existir. Los eunucos no eran simples esclavos, eran el corazón del sistema. Su sangre se había impregnado en las piedras del palacio, sus gritos resonaban en sus pasillos. En las mazmorras del palacio, la vida se convertía en una espera interminable del dolor. Estos subterráneos estaban diseñados para que las personas perdieran la noción del tiempo. Los estrechos pasillos de piedra que conducían a las celdas recordaban las entrañas de un organismo vivo. La humedad goteaba del techo, creando un sonido incesante que volvía locos a los prisioneros. Las celdas, rara vez, superaban unos pocos pasos de largo. En ellas se encerraba hasta 10 personas a la vez. Se sentaban en el suelo, entrelazando sus cuerpos, porque no había posibilidad de acostarse. El cuerpo se cubría rápidamente de úlceras por el frío y la humedad. Los esclavos que eran recluidos aquí solían ser los eunucos que no cumplían con sus obligaciones. Por la más mínima falta, desobediencia, pérdida de un documento confiado o incluso sospecha de conspiración, eran arrojados abajo, a la oscuridad. Los guardias utilizaban estas celdas como instrumento de intimidación. Bastaba con pasar unos días en completa oscuridad y sin comida para que la persona se derrumbara por completo. A los que resistían más tiempo, les esperaban cadenas y collares de hierro especiales. Se les inmovilizaba de tal manera que el prisionero no pudiera girar la cabeza. Los testimonios de los cronistas informan de que algunas mazmorras tenían asientos de piedra con agujeros. Los presos estaban encadenados a ellos durante días y hacían sus necesidades allí mismo. Los cuerpos se cubrían rápidamente de úlceras y forúnculos. El pus y la sangre se acumulaban bajo los pies y el olor era insoportable. Las ratas que habitaban en los sótanos mordían los dedos de los pies de los durmientes. Esto se consideraba parte de la selección natural, por lo que los guardias no intervenían. Se trataba con especial crueldad a los esclavos que intentaban escapar. Para ellos existían castigos rituales en las mazmorras. A los fugitivos los colgaban de ganchos por las manos, de modo que los dedos de los pies
apenas tocaban el suelo. A veces, les colgaban pesas de piedra de los pies. Así permanecían colgados durante días, hasta que se les rompían las articulaciones. Después, los devolvían a las celdas, donde ya no podían caminar. Estos lisiados vivían sus últimos días en el sótano, donde se les utilizaba como recordatorio vivo para los demás. Huir era imposible. Los funcionarios eclesiásticos justificaban estas medidas apelando al orden divino. En los tratados monásticos del siglo XI se encuentran frases que dicen que el esclavo es la sombra del hombre y que sus sufrimientos ayudan a la sociedad a mantener la pureza. Pero detrás de esta justificación se escondía una lógica simple. El palacio debía seguir siendo una fortaleza inexpugnable del poder. Los eunucos y los esclavos no eran personas, sino parte de un mecanismo. Las mazmorras tenían sus niveles. La planta superior era para aquellos a quienes se quería intimidar. Allí se les encerraba durante varios días y las posibilidades de salir con vida eran altas. Más abajo se encontraban las celdas donde se recluía a los incorregibles. Allí ya no había aire, solo olor a humedad y moho. La gente moría allí en cuestión de semanas. Sus cuerpos eran sacados por la noche y arrojados a fosas comunes fuera de las murallas de la ciudad. Las crónicas indican que a veces estas fosas se cubrían con cal para ocultar el olor. Un elemento importante de control era el hambre. A los presos se les alimentaba con trozos de pan mojados en agua agria. No veían carne ni verduras durante meses. La desnutrición destruía rápidamente sus cuerpos. Los eunucos, ya privados de fuerzas debido a la operación, comenzaban a sufrir convulsiones. Se les caían los dientes y se les rompían los huesos al menor golpe. Se consideraba que estos cuerpos debilitados eran más fáciles de someter. Los guardias solían organizar castigos públicos directamente en los calabozos. Para ello, utilizaban látigos de hierro con ganchos en los extremos. Unos pocos golpes, con estos látigos, convertían la espalda de una persona en una masa sangrienta. Obligaban a los presos a presenciarlo para que todos comprendieran que dentro de aquellos muros no había lugar para la compasión. También existían métodos más sofisticados. Por ejemplo, se podía dejar a los presos de pie, sumergidos hasta las rodillas en agua helada, durante varios días. En invierno, la temperatura en los sótanos bajaba de 0 y muchos morían de neumonía. Los médicos bizantinos, que atendían al palacio, conocían las consecuencias, pero nadie intentaba aliviar el sufrimiento. Al contrario, elaboraban informes para el emperador sobre cuántas personas habían muerto y cuántas seguían aptas para el servicio. Estas condiciones convertían las mazmorras no solo en un lugar de castigo, sino también en un laboratorio del miedo. Las personas que sobrevivían tras varias semanas abajo volvían arriba completamente transformadas. Se volvían obedientes, con la mirada vacía y el cuerpo eternamente encorvado. Para el emperador y su entorno, esto era una prueba de la eficacia del sistema. Los eunucos que sobrevivían a las operaciones y a la estancia en las mazmorras no eran iguales entre sí. Dentro de este estrato castrado existía una compleja jerarquía que mantenía el orden y garantizaba el control absoluto del palacio. Era tan estricta como la disciplina militar y se basaba en el principio de divide y vencerás. En el escalón inferior se encontraban los llamados eunucos de servicio, adolescentes o jóvenes que acababan de pasar por la operación. Se les utilizaba como porteadores, limpiadores y vigilantes. Sus manos olían constantemente a suciedad y sus espaldas se doblaban bajo el peso de jarras de agua o sacos de grano.
Estos eunucos rara vez vivían más de 40 años. Las enfermedades constantes, las infecciones crónicas, la desnutrición y las humillaciones los convertían en ancianos a los 30 años. Por encima de ellos estaban los palacios, que atendían los dormitorios del emperador y la emperatriz. Cuidaban de la ropa, las joyas y las cartas personales. Se les confiaba más, pero al menor sospecha de robo o de transmisión de información, se les enviaba inmediatamente de vuelta a las mazmorras. Los palatinos vivían en un miedo constante. Sabían que la más mínima mirada a la emperatriz o a sus concubinas podía acarrearles torturas. Los logotetas eunucos ocupaban un lugar especial. Se ocupaban de las finanzas y la correspondencia. Muchos de ellos eran cultos. Sabían griego, latín y a veces sirio y árabe. Se les utilizaba para la correspondencia diplomática, ya que eran los eunucos los que más a menudo actuaban como intermediarios entre el emperador y las cortes extranjeras. No tenían familia propia y por lo tanto se les consideraba de confianza, pero sus vidas estaban bajo control. Cada una de sus cartas era revisada. Cada palabra era registrada. En la cima de esta jerarquía se encontraban los paraquimomenos, los consejeros más cercanos al emperador. Eran eunucos que podían guardar las llaves de las habitaciones privadas del emperador. Lo acompañaban durante las audiencias y a veces, incluso, dormían a las puertas de su dormitorio. Uno de los más famosos, Basilio Lacaeno, gobernó de facto el imperio bajo el emperador Constantino el Púrpura, pero su poder se sostenía sobre una base frágil. Una sola sospecha podía enviarlo a los mismos sótanos donde decenas de sus compañeros morían de hambre. Los mecanismos sociales dentro de la clase eunuco funcionaban tan bien como en el ejército. Los mayores controlaban a los más jóvenes, los delataban y vigilaban la disciplina. Aquellos que intentaban unirse o expresar su descontento eran aislados. El sistema destrozaba no solo el cuerpo, sino también la psique. En las crónicas del siglo XII se menciona un caso en el que un eunuco mató a otro en el cuartel, acusándolo de conspirar contra el emperador. El asesino no fue castigado, sino elogiado por su vigilancia. Un elemento adicional de control era la ausencia de familia. Los eunucos no podían tener hijos. Se les prohibían los matrimonios oficiales, aunque algunos mantenían relaciones secretas con esclavas o sirvientas. Si esto se descubría, las mujeres eran enviadas a monasterios o vendidas en mercados lejanos y los eunucos eran mutilados de nuevo. De este modo, toda su energía, toda su vida, debía pertenecer únicamente al palacio. Pero, a pesar de la constante humillación, los eunucos formaron una subcultura única. Entre ellos circulaban sus propias canciones, versos cortos y sombríos sobre el dolor y las mazmorras. En ellos se mencionaban los muros del gran palacio, la humedad de los sótanos, el olor a podredumbre. Estas canciones no se grababan, se transmitían oralmente como susurros en la noche. Para la Guardia Imperial era una especie de broma. A veces obligaban a los eunucos a cantar, burlándose de sus quejas. Exteriormente, en las ceremonias oficiales, los eunucos parecían un símbolo de la grandeza del imperio. Vestían ropas blancas, llevaban reliquias, abrían las puertas de las catedrales y acompañaban al emperador en las procesiones. Sus rostros eran pálidos, sus cuerpos delgados, pero sus ojos carecían de vida. Para los ciudadanos, seguían siendo seres extraños, aparentemente poderosos, pero al mismo tiempo desprovistos de todo lo humano. El pueblo los despreciaba y susurraba a sus espaldas sobre los demonios castrados. Esta dualidad, poder y humillación, esplendor y humedad subterránea, hacía de la vida de los esclavos eunucos un fenómeno especial
de la historia bizantina. El imperio los mantenía entre la vida y la muerte, obligándolos a servir, pero sin permitirles ser humanos. Los cuerpos de los eunucos eran crónicas vivientes del dolor. Cada operación dejaba una huella que nunca se curaba del todo. En Bizancio se utilizaban diferentes métodos de castración, desde la extirpación parcial hasta la amputación total. Lo más frecuente era que a los niños se les extirparan completamente los genitales para impedirles tener descendencia y cualquier manifestación de sexualidad masculina. Las operaciones se realizaban sin anestesia. Se utilizaban cuchillos o espadas de hierro al rojo vivo. Para detener la hemorragia, se cauterizaba la herida con metal caliente. En raras ocasiones, se utilizaba vino o vinagre como antiséptico primitivo, pero lo más habitual era que la sangre siguiera fluyendo hasta que el niño perdiera el conocimiento. 1 de cada 2 moría en los primeros días por infección. Los que sobrevivían se enfrentaban a consecuencias de por vida. La primera y más dolorosa eran las infecciones crónicas de las vías urinarias. Debido a la anatomía destruida, la orina se estancaba, formaba cálculos y provocaba inflamaciones. Muchos sufrían dolores y punzadas constantes y apenas podían dormir por las noches. Las crónicas describen a eunucos que gemían durante las ceremonias solemnes, conteniendo con dificultad sus impulsos. El segundo problema era la fragilidad de los huesos. La falta de hormonas hacía que los huesos de los eunucos se volvieran frágiles. Se rompían incluso con caídas leves. Los médicos de la época señalaban que los eunucos tenían un cuerpo infantil incluso en la edad adulta. Músculos débiles, extremidades delgadas, voz aguda. No les crecía barba y su piel era pálida y enfermiza. El tercer factor son las consecuencias psíquicas. Las crónicas mencionan constantes ataques de melancolía, repentinos arrebatos de ira y retraimiento. Los médicos modernos lo explicarían por trastornos hormonales, pero en aquella época se consideraba un carácter especial de los eunucos. A veces, incluso, se les acusaba de estar poseídos por demonios, ya que su cuerpo era incompleto. Las enfermedades no les impedían servir. Al contrario, los hacían aún más dependientes del palacio. La medicina imperial solo permitía mantenerlos con vida. Les daban decocciones de hierbas, les ponían vendajes y les cauterizaban los abscesos. Nadie se esforzaba por aliviar definitivamente sus sufrimientos. El eunuco debía sufrir y servir al mismo tiempo. Envejecían más rápido. A los 35 años, muchos apenas podían caminar sin un bastón. Se les caían los dientes y la piel se les cubría de úlceras. Los médicos bizantinos lo llamaban envejecimiento sin edad. Parecían ancianos, aunque según los documentos se les consideraba en la flor de la vida. Por eso, se valoraba especialmente a los eunucos jóvenes. Su salud aún les permitía soportar los rituales del servicio palaciego. Para mantener el control, la Guardia Imperial a veces utilizaba la medicina como forma de castigo. Si un eunuco se quejaba de dolor o debilidad, no se le trataba, sino que por el contrario, se le podía encarcelar, considerándolo pereza. En las crónicas del siglo XII se menciona un caso en el que un grupo de eunucos murió en un sótano, después de que se les obligara a trabajar con una temperatura corporal elevada. Se informó al emperador de que se trataba de un castigo divino, y nadie fue castigado. Especialmente terrible era la combinación del sufrimiento físico con la humillación. Los eunucos se veían obligados a acompañar las ceremonias oficiales, a ir en primera fila en las procesiones, llevando reliquias o pergaminos con las leyes. Las multitudes los miraban
Pero nadie veía el dolor que limitaba sus movimientos. Cada paso les dolía en los riñones. Cada respiración les recordaba los pulmones inflamados. Sus ropas blancas de gala ocultaban úlceras y vendajes purulentos que dejaban manchas en la tela. Sin embargo, fueron precisamente estos cuerpos mutilados los que se convirtieron en símbolo de la estabilidad de Bizancio. Se les confiaban los secretos de los emperadores, se les nombraba jefes de departamentos enteros, eran ellos quienes decidían el resultado de las intrigas cortesanas. Pero detrás de todo ese esplendor se escondía la realidad. Cada decisión, cada orden, provenía de un cuerpo carcomido por la enfermedad y el dolor. Los eunucos, privados de familia y herederos, eran un arma conveniente en manos de los emperadores. Era imposible acusarlos de conspirar contra la dinastía, por lo que se les encomendaban las tareas más peligrosas y sucias: espionaje, delaciones, eliminación de rivales. En el palacio bizantino, la intriga era constante, y los eunucos se convirtieron en su principal instrumento. Controlaban el acceso al emperador. Ningún comandante militar ni funcionario podía entrar en los aposentos sin el permiso del paraquimomenos, el eunuco principal. Esto los convertía en un filtro del poder. Las crónicas del siglo X cuentan que uno de los paraquimomenos retuvo a los embajadores de Rus en la sala de recepción durante 3 días, haciéndoles esperar y comunicando al emperador solo lo que consideraba necesario. De este modo, el eunuco se convertía en coautor de la política exterior. Dentro del palacio, se vigilaban entre sí y a todos los cortesanos. En los cuarteles de los eunucos prosperaba un sistema de delaciones. Todos sabían que la más mínima palabra dicha sin precaución podía acabar en un informe al emperador. Las mujeres, emperatrices, concubinas, sirvientas, eran controladas con especial rigor. Los eunucos las acompañaban incluso a los baños y a los dormitorios. Oficialmente, esto se justificaba por su seguridad, ya que no podían convertirse en amantes. Pero en realidad, esto los convertía en carceleros que conocían cada palabra y cada movimiento de las mujeres. A menudo eran los eunucos quienes decidían quién gozaría del favor del emperador. Podían accidentalmente no entregar una carta, ocultar una petición o retrasar el acceso al trono. A los enemigos les proporcionaban documentos falsos o conversaciones escuchadas a escondidas. Por eso, los eunucos eran odiados por los generales y la nobleza. Pero luchar abiertamente contra ellos era peligroso. Detrás de un eunuco siempre estaba el emperador. A veces se convertían en instrumentos de asesinato. En las crónicas del siglo XI se menciona que los eunucos estrangularon por la noche a uno de los comandantes en su propia cama, por orden secreta del emperador. Sus manos no temblaban. El miedo al castigo en caso de desobediencia era más fuerte que cualquier compasión. Después de tales operaciones, volvían a su servicio habitual como si nada hubiera pasado. También existían alianzas secretas. Algunos eunucos formaban alianzas informales con monjes o aristócratas individuales. Se les utilizaba como mediadores en las negociaciones. Pero si la conspiración se descubría, el castigo era terrible. Los eunucos podían ser cegados públicamente o arrojados a las mazmorras para que murieran lentamente en la humedad. Sus cuerpos se convertían en una lección para todos los demás. El poder pertenecía al emperador, no a sus intaquindots sirvientes mudos. Sin embargo, a pesar del miedo y el odio, eran precisamente los eunucos los que garantizaban la estabilidad de la dinastía. Cuando moría el emperador, eran ellos quienes decidían a quién permitirle acercarse al gobernante moribundo, a quién permitirle jurar lealtad y a quién alejar del lecho de muerte. Sus susurros
en las oscuras habitaciones, determinaban quién se convertiría en el nuevo emperador y quién acabaría en el exilio o en el ataúd. Para los ciudadanos, los eunucos seguían siendo símbolos de la astucia cortesana. Se les describía como personas sin barba y sin alma, sin piedad. Las canciones populares los representaban como monstruos, ni hombres ni mujeres, sino criaturas que solo servían al oro y a la sangre. Pero detrás de esta imagen había una verdad. Los eunucos eran realmente un mecanismo de miedo integrado en el cuerpo del imperio. Sin embargo, ellos mismos no eran todopoderosos. Cada uno de sus movimientos era controlado. Cada palabra era registrada. Podían ser los jueces del destino, pero ellos mismos seguían siendo esclavos, encadenados al palacio. Su libertad era una ilusión. Tan pronto como el emperador se cansaba de sus servicios, desaparecían en las mismas mazmorras de donde habían salido. La Iglesia en Bizancio desempeñó un papel clave en la consolidación de la castración y la existencia de los eunucos como norma de la vida imperial. Sin su bendición, la práctica en sí misma habría parecido un sacrilegio, pero fue precisamente la teología la que le dio un halo de significado espiritual. Los sacerdotes se referían a las palabras del Evangelio de Mateo, donde se dice: «Hay eunucos que se han hecho eunucos a sí mismos por el reino de los cielos». Este pasaje se interpretaba literalmente como si el sufrimiento y la renuncia a la vida carnal acercaran al hombre a Dios. Así, la violencia quirúrgica contra los niños se convertía en una hazaña religiosa, aunque los propios afectados no hubieran elegido ese destino. Los teólogos escribían tratados sobre la pureza del cuerpo. En ellos se afirmaba que los eunucos eran más aptos para el servicio que los hombres normales, porque su corazón no estaba empañado por la lujuria. Esto creaba una cómoda paradoja. El lisiado se convertía en el siervo ideal de Dios. Los monasterios solían comprar eunucos, ya que los consideraban seguros. Estos servían en los altares, cantaban en los coros y se dedicaban a la transcripción de libros sagrados. Pero detrás de esta cobertura espiritual se escondía la explotación. A menudo se utilizaba a los eunucos como intermediarios entre el poder secular y el espiritual. Los patriarcas les confiaban cartas secretas, los monasterios les encargaban la gestión de los asuntos económicos. Su imperfección servía de justificación. Si un hombre no puede tener familia, significa que solo será fiel a Dios y a la Iglesia. Algunos monjes incluso llamaban a los eunucos ángeles vivientes. Pero la imagen angelical era una burla de la realidad. En la práctica, sufrían las mismas infecciones, úlceras y humillaciones que en el palacio. En los monasterios se les mantenía en celdas separadas y se les prohibía comunicarse con otros novicios. No pertenecían ni al mundo ni al clero por completo. Eran exiliados eternos a los que la teología intentaba convertir en un ejemplo de virtud. La retórica religiosa también ayudaba a justificar la crueldad de las mazmorras. Los sacerdotes bendecían las ejecuciones y torturas de los esclavos, afirmando que el sufrimiento purificaba el alma. A los eunucos, arrojados a los sótanos, se les describía como víctimas sacrificadas por el orden del imperio. A veces, antes de los castigos masivos en los sótanos, aparecía un monje que leía salmos. No ayudaba a los prisioneros, sino que solo reforzaba la idea de que el dolor era la voluntad de Dios. Es interesante que los eunucos rara vez se convertían en sacerdotes, pero se les utilizaba como administradores eclesiásticos. Dirigían los asuntos de los monasterios, administraban las tierras y recaudaban los impuestos. Su situación los convertía en ejecutores ideales.
Sin familia ni descendientes, no podían convertir las riquezas de la Iglesia en dinastías personales. Pero al mismo tiempo, la Iglesia reforzaba el estigma. El pueblo percibía a los eunucos como impuros. En los sermones se decía que los circuncidados no podían entrar en el altar porque su cuerpo estaba dañado. Los eunucos se mantenían en la frontera de lo sagrado, servían a Dios, pero siempre estaban por debajo de los monjes normales. Así se formó la imagen de una persona a la que se le había privado de todo por el poder ajeno y a la que, sin embargo, se le llamaba pura. Los eunucos se convirtieron en un instrumento de dos estructuras a la vez, el palacio y la iglesia. Su cuerpo era un instrumento político, su sufrimiento, un argumento teológico. En la vida cotidiana, la vida de los esclavos y eunucos en el palacio de Bizancio estaba estrictamente regulada y carecía de espacio personal. Su día comenzaba mucho antes del amanecer, cuando el repique de las campanas en el templo, dentro del gran palacio, anunciaba el servicio matutino. Los eunucos estaban obligados a asistir a la oración, incluso si habían pasado la noche haciendo guardia a las puertas del emperador o en los fríos pasillos, de servicio en los almacenes. Rara vez dormían más de unas pocas horas, y el cansancio crónico se convirtió en su compañero constante. La vestimenta de los eunucos se diferenciaba estrictamente de la de las personas libres. Se les permitía llevar túnicas largas y sencillas, de lino o lana, teñidas en tonos discretos, generalmente grises, marrones o verde oscuro. Los eunucos de mayor rango podían vestir ropas blancas, que simbolizaban la pureza y la cercanía al emperador, pero incluso estos atuendos ocultaban vendajes purulentos y úlceras en la piel. No se les permitía llevar joyas, salvo en los casos en que el emperador les concedía especialmente un broche o un cinturón preciosos, no como signo de honor, sino como signo de propiedad. La comida era escasa y estrictamente racionada. En la mesa de los eunucos de menor rango, rara vez aparecía la carne. En el mejor de los casos, pescado. Y eso solo una vez a la semana. La base de la dieta era el pan de cebada, las lentejas, el vino diluido y la leche agria. Los eunucos de alto rango podían comer junto con los funcionarios del palacio, pero incluso allí se les mantenía en lugares separados. En las crónicas del siglo XI se describe cómo se sentaba a los eunucos en una mesa separada en un rincón del comedor, lejos de la nobleza, para recordarles su bajo origen. El sueño también estaba sujeto a disciplina. Los eunucos jóvenes dormían en barracones comunes, en duros bancos de madera, a veces 2 en 1. No se les proporcionaban mantas, solo gruesas capas de lana, a menudo húmedas por la condensación. Durante los meses de invierno, los sótanos eran tan fríos que se acurrucaban unos contra otros para no morir de hipotermia. Los eunucos mayores tenían sus propias celdas, pero éstas se parecían más a cámaras. Paredes de piedra, cerrojo de hierro, una pequeña lámpara de aceite. La comunicación entre ellos se basaba en una tensión constante. Todos sabían que los vigilaban y que cualquier palabra podía convertirse en una denuncia. Dentro de los barracones se formó una jerarquía rígida. Los más jóvenes obedecían sin rechistar a los mayores. El incumplimiento de las normas se castigaba con palizas y a veces con el envío a las cámaras subterráneas. Pero en este mundo de miedo aún existían raros momentos de humanidad. Por las noches, cuando los guardias se cansaban, los eunucos compartían pan, contaban historias sobre su infancia o sobre las tierras de donde los habían sacado. Algunos cantaban canciones tranquilas y tristes en sus lenguas maternas. Esos susurros en la oscuridad eran el único recordatorio de que alguna vez habían sido personas. La jornada laboral
era larga y agotadora. Algunos se encargaban de limpiar los salones de mármol, donde brillaban los mosaicos y los frescos. Otros acarreaban agua de los depósitos y otros acompañaban a las procesiones, sosteniendo pesadas velas e iconos. Los eunucos de mayor rango se dedicaban a escribir y a la correspondencia. Se sentaban durante días enteros ante sus escritorios, copiando documentos en pergamino hasta que les daban calambres en los dedos. Para ellos, el dolor en las articulaciones era tan habitual como el frío para sus compañeros de los barracones. No tenían entretenimiento. Se les prohibía asistir a los teatros y al hipódromo, donde se reunían los ciudadanos libres. Cualquier intento de salir del palacio se consideraba una fuga y se castigaba con la cárcel. Su mundo se limitaba a los muros de los edificios imperiales. A veces se les permitía asistir a las liturgias solemnes en Santa Sofía, pero incluso allí permanecían aislados, como símbolos vivos del poder imperial. Sin embargo, incluso en tales condiciones, desarrollaron sus propios rituales secretos. Los eunucos intercambiaban pequeños amuletos, trozos de tela, figuritas de hueso, traídas en su día de sus tierras natales. Guardaban estos objetos como recuerdo de la familia a la que nunca volverían a ver. Para el emperador y su séquito, estos amuletos eran juguetes ridículos, pero para los propios esclavos eran su único vínculo con el pasado. Así era su vida cotidiana, una existencia entre el deber y el miedo, entre el dolor físico y el vacío. Los eunucos podían estar de pie en una ceremonia solemne junto al propio emperador, pero por la noche volvían a los barracones, donde las ratas corrían por sus piernas. Sus vidas no les pertenecían. Cada respiración, cada paso, formaba parte de un enorme mecanismo llamado Bizancio. La vejez para los esclavos y eunucos de Bizancio era la sentencia más terrible. La juventud y la relativa salud les daban al menos un lugar en el mecanismo imperial, pero los años los convertían en una carga inútil de la que el poder intentaba deshacerse. A los 40 años, muchos apenas podían mantenerse en pie. Sus columnas vertebrales estaban deformadas por el trabajo incesante, sus articulaciones estaban afectadas por inflamaciones, se les caían los dientes y sus huesos se rompían al menor golpe. Las constantes infecciones urinarias hacían su vida insoportable. Sufrían un dolor incesante y un olor a pus imposible de ocultar. Algunos se asfixiaban por las noches. Sus pulmones estaban destruidos por la inflamación causada por años de humedad y frío en los cuarteles y mazmorras. En el palacio, estas personas se convertían en testigos indeseables. A los funcionarios imperiales no les gustaba que se les recordara el precio que había costado crear el aparato de poder puro. Por eso, a menudo, enviaban a los eunucos ancianos a los monasterios. A primera vista, parecía un acto de misericordia, concederles la jubilación en un santuario sagrado. Pero en realidad, el monasterio se convertía en una nueva prisión. Allí vivían en pequeñas celdas y realizaban trabajos pesados hasta caer exhaustos. Se les utilizaba como jardineros, guardias, copistas, y nadie se preocupaba por aliviar su sufrimiento. Algunos no llegaban a la vejez monástica. A los que estaban demasiado débiles los dejaban en los sótanos del palacio, donde morían lentamente. Su muerte no iba acompañada de ceremonias. Los cuerpos se envolvían en tela rasgada y se sacaban por la puerta trasera del palacio durante la noche. Allí, fuera de las murallas de Constantinopla, había fosas especiales para esclavos y mendigos. Sus cuerpos se arrojaban allí juntos, sin separarlos. Personas y animales se convertían en las mismas cenizas. Las crónicas conservan raras menciones de tales destinos. En uno de los textos del siglo XII,
Se describe a un eunuco que sirvió durante décadas en la corte y luego murió de putrefacción del órgano urinario. Ni siquiera se menciona su nombre, solo su cargo. Para el cronista, no era un ser humano, sino una función, un mecanismo roto que fue sustituido por otro. Solo unos pocos, los eunucos más influyentes, tuvieron un destino diferente. Vasili Lakapin, por ejemplo, murió con honores y fue enterrado en un monasterio, y su nombre se conservó en los documentos. Pero estos casos fueron muy pocos. La gran mayoría desaparecía sin dejar rastro. En la memoria de la sociedad permanecían como sombras. Las leyendas populares describían a los eunucos como malditos. Se decía que sus almas no encontraban descanso porque sus cuerpos habían sido mutilados por la fuerza. Se creía que por la noche se oían sus gemidos en los sótanos del palacio y que las ratas que roían los huesos en las fosas comunes eran sus eternas compañeras. Y sin embargo, eran ellos quienes constituían los cimientos invisibles del Imperio bizantino. Su sangre, sus cuerpos, sus destinos rotos garantizaban la seguridad de los emperadores y el esplendor de las ceremonias imperiales. Sin ellos, el palacio no podría funcionar. Pero la historia apenas ha dejado constancia de sus nombres, solo huellas de dolor disueltas en las secas líneas de las crónicas. Así terminaba su vida, en silencio, en la oscuridad, en el olvido. Su existencia era como una sombra que desaparece con la luz. El imperio construía su grandeza sobre sus sufrimientos e incluso convertía la muerte en estadísticas anónimas. Lo que dejaron tras de sí los esclavos y eunucos bizantinos no son monumentos ni epitafios. Su legado quedó impregnado en las paredes de los palacios, en las piedras húmedas de los sótanos y en los documentos donde solo se les mencionaba como sirvientes o guardianes de las llaves. Sus vidas fueron un ejemplo de cómo un gran imperio podía mantenerse mediante la mutilación sistemática del cuerpo y el alma humanos. La corte imperial no podía existir sin eunucos. Estaban en todas partes, en los dormitorios donde guardaban el secreto de las noches de los gobernantes, en las salas de archivo, donde se copiaban los decretos, en las procesiones de los templos, donde llevaban las reliquias, en los sótanos, donde morían, en la oscuridad. Sus cuerpos y su silencio se convirtieron en la garantía del poder imperial. Al destruir en ellos la posibilidad de una vida personal, Bizancio los convirtió en engranajes perfectos de un enorme mecanismo. La Iglesia bendijo este orden llamándolo pureza, y la nobleza los utilizó como un conveniente instrumento de lucha. Para el pueblo eran seres misteriosos, a la vez omnipotentes y despreciados. Se les temía porque eran los ojos y los oídos del emperador, y se les odiaba porque su presencia recordaba la crueldad inhumana que se escondía tras las cúpulas doradas de Constantinopla. Sus destinos se entrelazaron con la propia historia del imperio. Cuando caían las dinastías, cuando los generales organizaban golpes de estado, cuando ardían las ciudades, los eunucos siempre estaban cerca, cerraban puertas, entregaban cartas, envenenaban, delataban, salvaban o destruían. Pero detrás de cada una de sus acciones estaba el recuerdo del sótano, de los cuchillos, del dolor que los convirtió en lo que eran. El sistema se sustentaba en el miedo. Cada niño, traído de tierras extranjeras, sabía que su cuerpo ya no le pertenecía. Cada joven que sobrevivía a la operación comprendía que su vida estaría limitada por muros de piedra. Cada anciano que se pudría en el monasterio veía que su existencia terminaría en una fosa sin nombre. Y todo esto se justificaba con la palabra orden. Bizancio creó una casta social única,
que era a la vez esclava y gobernante. Los eunucos podían comandar ejércitos, negociar con el Papa, disponer de enormes sumas del tesoro, pero al mismo tiempo seguían siendo prisioneros, personas sin futuro, cuyo pasado había sido borrado. Su poder era una ilusión, ya que cualquiera de ellos podía volver a encontrarse en la cárcel en cualquier momento. Hoy en día, sus nombres están casi olvidados. Los historiadores solo encuentran menciones fragmentarias, inscripciones esporádicas y notas lacónicas en las crónicas. Pero detrás de cada una de esas líneas se esconde todo un mundo de dolor, humillación y miedo. No se trataba de una crueldad fortuita, sino de una práctica sistemática, integrada durante siglos en el mecanismo estatal. Y si Bizancio ha quedado en la memoria como símbolo de riqueza, esplendor eclesiástico y astuta política bizantina, detrás de esta imagen se esconde para siempre otra verdad. La sangre de miles de esclavos mutilados, los gritos en los sótanos del palacio, las sombras de eunucos anónimos que nunca supieron lo que significaba vivir como un ser humano. Su historia es la historia de un imperio construido sobre el sufrimiento y un recordatorio de que la grandeza a menudo esconde los aspectos más oscuros de la naturaleza humana.